Bueno, buenas noches, profe. Mi grupo está conformado por Brian Mantilla y Elsie Ardila y le vamos a presentar como tal el procedimiento que realizamos para el desarrollo del parcial número 3 de procesamiento de señales. Entonces, en el primer punto lo que se hace es corregir la parte de la adecuación de la señal, pues esto haciendo uso de MATLAB, esto debido a que usted nos corrigió que no habíamos indicado el valor del offset ni cómo se había obtenido o bueno, resuelto en general. Entonces, para obtener este valor, lo que se hace es tomar un intervalo de amplitudes menores o iguales a 0.1 milivolts y pues posteriormente se saca un promedio de la señal y por medio de MATLAB pues obtenemos el valor del offset que termina resultando negativo con un valor igual a 0.0160. Entonces lo que debemos hacer es centrar esta señal, esto llevándolo al eje de referencia cero. Entonces al realizar esto se debe posteriormente pues normalizar la señal. Entonces, para esto se toma cada una de las señales, S1, S2 y S3, y lo dividimos por la amplitud máxima de cada una de ellas. Entonces, bueno, aquí pues mostramos como tal la señal original de S1 y la misma señal, pero pues con el offset corregido, donde se pueden ver cambios pues, no tan drásticos, pero de igual forma esto hay un cambio mínimo. De igual manera se ve en S1, S2 y en S3. Listo. Posteriormente, pues nos piden trabajar también con un Arduino. Entonces, para trabajar con esto se trabaja con una resolución de 10 bits, es decir, pues los 1023 y con voltaje de 5 volts. Para esto se aplica la siguiente expresión, que es cada una de las señales por 1023 sobre los 5 volts. Entonces, bueno, ahora mostramos cada una de las señales que son graficadas en forma de pulsos al estar trabajándose pues como tal con el Arduino y estos son como tal los resultados en S1, en S2 y en S3. Esto, ahora en cuestión de los filtros, tomamos los filtros utilizados en el parcial anterior, que son dos rechazabandas, uno de 50 Hz y otro de 150 Hz y un pasabandas de 40 Hz. Entonces, pues, los filtros rechazabandas fueron elegidos al notar el comportamiento de la señal y del espectro, pues esto lo hablaremos más adelante. Entonces, bueno, aquí se puede observar el primer filtro, que es el rechazabandas de 50 Hz. Este tiene pues las dos frecuencias de corte y esto, en este caso, utilizamos el orden del filtro 6 y pues estas son las gráficas correspondientes. En el filtro pasabajas se utiliza una frecuencia de 40 Hz y el de orden 20. Y finalmente, bueno, acá presentamos las gráficas y finalmente se utiliza un rechazabandas de 150 Hz con frecuencia inicial de estos 130 y final de 170 Hz. Y este es de orden 8 y pues acá están sus respectivas gráficas. Finalmente, por su comportamiento, se selecciona el filtro bajas con frecuencia de corte de 40 Hz. Lo que se hace a continuación es presentar la señal original, la señal filtrada con orden 20, con orden 10, con orden 15 y con orden 10, perdón. Se hace una comparación entre la señal original y la señal filtrada y pues además de esto nosotros quisimos presentar como tal los espectros. Entonces se presenta el espectro con la señal original, la señal filtrada y finalmente se presenta una comparación entre ellos. Es aquí pues en esta comparación donde se pueden evidenciar los cambios de manera representativa y pues la eliminación de datos innecesarios donde pues se conserva únicamente en el espectro de la señal filtrada los datos significativos. Y esto se realiza en cada una de las señales de S1, S2 y S3. Bueno, en cuanto al tercer punto, nos pedían utilizar el método Safe Overlap y implementar 4 ventanas, cada una de ellas con 2 tamaños diferentes. Esto con el objetivo de poder analizar a detalle el filtrado que se estaba realizando a las señales a cada una, S1, S2 y S3. Entonces, a continuación voy a presentar como tal la parte analítica de la cual pues es necesario basarse para la realización como tal de este procedimiento, donde tenemos que hay que seguir una expresión que está determinada por n igual a m más l menos 1, donde L llegaría siendo pues la longitud de la ventana. Acá pues se toma como tal en un conjunto de datos o un conjunto de muestras se van a tomar ciertas subdivisiones de cierto número de datos y con base a esto pues se va a desarrollar como tal las ventanas, sus tamaños y por ende pues el correspondiente filtrado de la señal.
Entonces acá nosotros implementamos la ventana Hamming, donde hay un tamaño 1, donde se van a seguir 5 secuencias, cada una de 1000 datos en cada una de las señales S1, S2 y S3. Acá podemos observar cada uno, pues acá está pues como tal la señal S1, donde se muestran las 5 secuencias de cada una pues de 1000 datos, y se puede observar que, profe, en esta parte la señal se distorsiona completamente, la amplitud cambia, o sea, mucho, y por ende, pues, eso es una conclusión a la que llegamos. Tenemos un tamaño 2 donde se implementaron un total de 2500 datos para 2 secuencias de filtrado, donde podemos observar este comportamiento, pues acá ya es un poco más clara la señal con respecto a la anterior. Esta es la señal que se obtiene. Al momento de filtrarla con este tipo de ventana, podemos observar que pues, se distorsiona mucho la información y no es un filtrado confiable al momento pues, ya de realizar el análisis como tal. Tenemos la ventana Hamming, que también utilizamos un primer tamaño de 1000 muestras con un total de 5 secuencias, donde pues observamos el mismo comportamiento. Acá también pues la señal se distorsiona un poco, la amplitud cambia drásticamente, y acá pues en la parte del tamaño 2 lo que se hizo fue utilizar 10 secuencias, cada una de 500 datos, para un total pues de 5000 datos, que es lo que tiene cada una de las señales. Acá pues podemos observar cada una pues de las subdivisiones que se realizaron, la señal filtrada como tal, y acá pues la ventana unitaria, que pues es una de las que mejor comportamiento presenta, donde se tomaron también 5 secuencias de cada una de 1000 muestras. Acá pues podemos observar la S1, S2 y la señales de S3. También tenemos otro de tamaño que pues son las 10 secuencias de 500 datos cada una, donde pues podemos observar también el comportamiento como tal de la señal filtrada. Finalmente obtenemos como tal la señal filtrada de la señal S1, S2 y S3 con este tipo de ventana, donde podemos corroborar que se observa que la similitud con lo que realmente necesitamos es mucho mayor que pues comparada con la de la anterior ventana. Entonces, para esto utilizamos el error cuadrático medio, que pues lo trabajamos también en el parcial anterior, donde pues lo que se hace es mirar qué tanta similitud hay entre la señal filtrada por el procesamiento realizado en MATLAB con la señal filtrada que pues se suministró al inicio del parcial. Tenemos acá la expresión matemática que lo determina y pues acá el valor correspondiente. Acá en el cuarto punto se realiza prácticamente el mismo procedimiento, sin embargo se tiene en cuenta el método que es SAFE más ADD, donde pues se obtiene lo mismo, se utiliza la ventana Hamming, donde pues se obtienen las mismas señales con unos datos muy similares a los anteriores, donde podemos ver una distorsión de la señal, también una amplitud mucho mayor a la pues que realmente es. También se toman pues dos tamaños, donde se puede observar que inicialmente se tomó una secuencia, 5 secuencias de 1000 datos, después se tomaron 3 secuencias para esta ventana. Acá se nota el resultado pues que se arrojó en este caso. La ventana Hamming, igualmente 5 secuencias de 1000 datos para un primer tamaño. Acá podemos observar los resultados. El tamaño 2, tenemos 3 secuencias, 2 de 2000 datos y una de 1000 datos para un total de 5000 datos. Y acá tenemos como tal la respuesta, como tal la señal filtrada al final de esta ventana. Y tenemos acá también la ventana unitaria, donde podemos observar también que pues al igual que en el anterior método presenta un mejor comportamiento y obtenemos una señal filtrada muy similar a la que realmente pues estamos solicitando. Tenemos también la ventana Blackman, donde pues se grafican las señales y la señal filtrada, como se puede observar, también está un poco distorsionada. Sin embargo, tiene un poco más de similitud a lo que pues realmente se busca. También obtenemos o calculamos el error cuadrático medio pues para pues la comparación correspondiente. Acá lo que se realiza, bueno, en el quinto punto vamos a implementar filtros móviles, donde pues se van a obtener las siguientes señales. Para la señal S1, donde podemos observar la señal original, la señal filtrada como tal, y pues la comparación que se realiza entre las dos para corroborar que realmente sí se está filtrando la información. Lo mismo para la señal S2 y para la señal S3, donde podemos ver el resultado óptimo de aplicar este tipo de filtros. Acá también obtenemos el error cuadrático medio, donde podemos observar que pues sus rangos de valores son un poco mayores. Como último también tenemos
realizar un filtro de ventana ideal donde pues se nos piden 5 alternativas, un filtro sin ventana donde ese es el resultado obtenido para las 3 señales donde ponemos la señal original y la señal filtrada, la ventana Hamming donde vamos a tener las señales correspondientes, una comparación de estas señales, la ventana Hanning, el mismo procedimiento, perdón, y la ventana Blackman pues para el mismo procedimiento. Se calcula el error cuadrático medio y también pues se procede a comparar estos resultados. Bueno, entonces para finalizar se pide esta comparación entre todos los resultados de los documentos. Entonces, para facilitar la comparación se hace uso del error cuadrático medio. Entonces eso se presenta en las siguientes imágenes, y a partir de ellas se logra pues determinar que el punto 3 es el que menor MS tiene. Entonces, en este punto el filtro escogido es el de ventana unitaria, obteniendo pues el error cuadrático medio más bajo, lo que significa que es la más similar a la señal de referencia. Entonces aquí pues se agrega pues que no es necesario hacer búsqueda de otro indicativo, pues el MS ya refleja de manera satisfactoria el error de los filtros, y pues facilita la comparación de los mismos. A continuación voy a presentar como tal el código pues desarrollado para obtener los resultados. Acá pues podemos ver la lectura de los datos, de las bases de datos que se suministraron, las gráficas correspondientes, acá pues el procesamiento de la señal, la parte de los filtros, la parte de la aplicación de los filtros, ya lo que corresponde a las ventanas ideales, donde vamos a cambiar las ventanas, donde vamos a obtener las señales correspondientes. El MCE, pues es el error cuadrático medio que se calculó pues para realizar la comparación correspondiente, cada uno de los puntos pues especificado. Y este es el código correspondiente al desarrollo del parcial 3. Muchas gracias.